¿Cómo están, estimados alumnos? Tu profesor Percy García va a tener el gusto de hablar con ustedes sobre un tema bastante extenso, pero muy interesante, relacionado a la reproducción en los seres vivos. Si nos concentramos en una universidad que es la San Marcos, este tema, este gran capítulo de reproducción que comprende al ciclo celular, comprende a la gametogénesis, comprende a la reproducción. Tú sabes que hay reproducción asexual y sexual. Comprende al aparato reproductor masculino, al aparato reproductor femenino y comprende al desarrollo humano. Desarrollo humano. Listo, vamos a empezar. Vamos a empezar. Recordando que ciclo celular es un tema que ya lo hemos trabajado. Cuando hablamos sobre la mitosis, cuando hablamos sobre la meiosis. En esta PPT usted puede recordar un súper resumen de algo que hemos hecho con respecto al ciclo celular. Luego viene lo que es la gametogénesis, formación de gametos. Se realiza en las gónadas, que son glándulas sexuales. Si hablamos del varón, testículos; si hablamos de la mujer, ovarios. Esta gametogénesis comprende a la espermatogénesis y a la ovogénesis. Eso te voy a explicar en la PPT vacía. Solamente ahí tienes la explicación, sí, sobre la espermatogénesis. Sí, más adelante lo vamos a explicar mejor. Luego viene lo que es la reproducción. Acuérdate que hay dos tipos de reproducción, asexual y sexual. La principal diferencia son los gametos, que en la sexual no hay, en la sexual sí. Esta reproducción asexual se da en organismos unicelulares, llámese bacterias, llámese protozoarios, llámese levaduras, que son hongos microscópicos, y en ellos hay tres tipos de reproducción asexual: fisión binaria, gemación, esporulación. No, esta es la fisión binaria, también llamado bipartición. Esa célula madre, que sea una bacteria, se parte en dos mitades iguales. De cada mitad surgen dos bacterias hijas, idénticas a la célula madre, o sea, a la bacteria progenitora. Otro tipo de reproducción que se aprecia en levaduras es la gemación, en la cual se forman unos brotes llamadas yemas, que al desarrollar luego se separan y se convierten en las células hijas. La esporulación es un tipo de reproducción asexual que se aprecia en un ejemplo de protozoario llamado el Plasmodium. Si tú miras el núcleo de este protozoario, se fragmenta y cada porción de núcleo se rodea de citoplasma y membrana, formándose así las células hijas, conocidas como las esporas, que salen al exterior. Para ello, la célula madre tiene que destruirse. En organismos pluricelulares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay reproducción por esporas y reproducción vegetativa, que ocurre tanto en hongos y en plantas. En animales
¿sí? En organismos pluricelulares. Podemos hablar de la gemación, la generación. Acá tiene usted tipos de reproducción en vegetales. Se le conoce como la reproducción vegetativa, en este caso del tipo natural. ¿Por qué? Porque la misma planta de manera natural se puede reproducir. ¿Mediante qué tipos? Estolones, rizomas, tubérculos. Acá tiene la reproducción asexual en una hidra, que es por yemas, llámale gemación, en un gusano plano de vida acuática, que es la planaria, cuyo cuerpo se parte en dos, de cada cuerpo surge un nuevo gusano. A eso se le conoce como la fragmentación. Ahora viene lo que es la reproducción sexual. En la sexual no hay gametos, en la sexual sí hay. Tenemos reproducción asexual en las angiospermas. Las angiospermas son las plantas más evolucionadas, debido a que presentan flores. En las flores se encuentran los elementos reproductores, masculino, femenino. En la flor ocurre polinización y luego fecundación, que también te voy a explicar. ¿De acuerdo? Ahí tienes una flor, partes de una flor. En la segunda figura tienes una abeja que está polinizando a la flor. Reproducción en animales. Al decir animales incluimos humanos, pero ojo, ahora estamos viendo lo que es la reproducción sexual, que repito, te voy a tener que explicar. ¿Sí? Eso que tú estás mirando es una teoría mía. No, ahora tengo que explicar qué significa todo eso. Reproducción en humanos, nuestro sistema reproductor, masculino, femenino. ¿Cómo se divide nuestro sistema? Testículos, vías espermáticas, que son conductos por donde circulan los espermatozoides, glándulas anexas y el pene. Las glándulas anexas elaboran un líquido nutritivo para los espermatozoides, es como alimento y se le llama el semen. Ahí tienes la figura del aparato reproductor masculino, se pueden apreciar las partes y luego viene el femenino. En forma resumida, ¿sí? Los genitales de una dama se dividen en externos e internos. Los externos, genitales externos, corresponden a las mamas y a la vulva. No, la vulva tiene labios menores, mayores, clítoris, un orificio por donde sale la orina, que es el meato urinario, un orificio por donde ingresa el pene cuando ella tenga pareja, ¿sí? Llamado el orificio vaginal, que en damas que aún no han tenido relación íntima, ese orificio está protegida por una membrana llamada el himen. En cambio, los genitales internos de una mujer corresponde a la vagina, al útero, trompas de falopio y a los ovarios. Ahí puedes apreciar a una mujer desnuda, piernas abiertas, y puedes ver todo lo que es la vulva. ¿De acuerdo? Es una posición que está adoptando la mujer cuando va a dar a luz el parto natural. ¿Sí? Y ahí puedes apreciar los genitales internos de la dama. Vagina, útero, trompa de falopio, que son dos, y los ovarios, que también son dos. ¿Qué faltaría? Faltaría el desarrollo humano. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de desarrollo, prenatal, postnatal. ¿Cuál me interesa o cuál nos interesa para un examen? El prenatal. Comprende 3 periodos. Periodo preembrionario, embrionario y fetal. Es en el periodo preembrionario donde se habla pues de el huevo cigote, que se convierte en una mórula, en una blástula,
esta en una gástrula. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. De frente pasemos, vamos a pasar a la gametogénesis. Hemos dicho que la gametogénesis es la formación de gametos. Los gametos son células sexuales maduras. Formación de gametos. ¿Qué comprende? Comprende a la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides. ¿En dónde? En los testículos. Lugar exacto en la pared de los tubos seminíferos que hay dentro del testículo. ¿Qué vamos a encontrar en dicha pared? Una célula germinal diploide llamada la espermatogonia. ¿Qué pasa con esta espermatogonia? Al inicio se va a dividir por mitosis, formando dos células hijas germinales, también diploides, conocido como el espermatocito primario. ¿Qué pasa con estas células? Se van a volver a dividir. Solamente concentrémonos en una de ellas, en la otra va a suceder lo mismo. ¿Qué pasa con el espermatocito primario? Se va a dividir por meiosis reduccional, formando dos células germinales hijas haploides. A cada célula germinal hija haploide, llámale el espermatocito secundario. ¿Qué pasa con ambas células? Se van a volver a dividir por meiosis ecuacional, formándose 4 células hijas germinales, haploides, y a cada célula hija germinal, llámale la espermátide. Estas espermátides ya no se dividen, se especializan. Proceso conocido como la espermiogénesis. Espermiogénesis. Estas espermátides se especializan, maduran para formar recién a las células germinales totalmente maduras. Nos estamos refiriendo a los espermatozoides. Espermatozoides. Y ahí tienes la espermatogénesis. ¿Qué viene ahora? Ahora toca la ovogénesis. Formación de óvulos. ¿Dónde? Ovario. Lugar exacto, folículos ováricos. Que tenemos una célula germinal diploide, la primera en formarse, se llama la ovogonia. ¿Qué pasa con la ovogonia? Se va a dividir por mitosis, formándose 2 células hijas germinales, también diploides, conocido como el ovocito 1 en romano. Estas células se vuelven a dividir. Concéntrate en una de las dos, cualquiera es lo mismo. Se va a volver a dividir por meiosis reduccional, formándose 2 células haploides, una grande y una pequeña, pero son haploides, letra N. A la pequeña llámale el primer cuerpo polar y a la grande dile el ovocito 2.
Se están formando por MR, meiosis reduccional. Estas células se vuelven a dividir por meiosis ecuacional, formándose 4 células, todas haploides, 3 pequeñas y una grande. A las pequeñas dile el segundo cuerpo polar y a la grande dile obótide. Todas son haploides. ¿Qué pasa con el segundo cuerpo polar? Estas células degeneran, no sirven. ¿Qué pasa con la obótide? Madura y recién se forma el gameto femenino, conocido como el óvulo, gameto femenino, célula germinal madura. El espermatozoide es el gameto masculino, Ya está. Ahí tienes un resumen sobre gametogénesis. Con respecto a la reproducción. La reproducción es una característica de los seres vivos. Es la característica universalmente más reconocida. La reproducción es la formación de descendencia. El objetivo de la reproducción es perpetuar la especie. Todo eso que estoy hablando está pues en la teoría de la PPT que te he mencionado. ¿Cuántos tipos de reproducción hay? Mencionas 2. Tienes a la reproducción asexual y tienes a la reproducción sexual. Recuerda que en la reproducción asexual no hay gametos, no hay células sexuales. Tenemos reproducción asexual en los organismos unicelulares, formados por una sola célula. Por lo tanto, son microscópicos. ¿Qué tipo tenemos? La fisión binaria, también llamado bipartición, que se aprecia en bacterias, que se aprecia en muchos protozoarios. Ya está. ¿Sí? Acuérdate, la bacteria se parte en 2, de cada mitad surge una nueva bacteria. Gemación, formación de brotes, de yemas, se presenta en las levaduras, que son hongos microscópicos y unicelulares. Luego viene la esporulación, formación de esporas, que se aprecia en ¿dónde? Que se aprecia en el plasmodium, que es un protozoario malo, nos produce el paludismo. Recuerda que la célula del plasmodium, su núcleo se fragmenta y cada porción de núcleo se rodea de citoplasma y membrana, formándose las células hijas llamadas esporas. Ahora viene la reproducción asexual en los organismos pluricelulares, formadas por muchas células. ¿Qué tipo de reproducción hay? Se llama la primera por esporas, que se presenta ¿en dónde? Se presenta en algas, en hongos, se presenta en los líquenes. Son seres vivos formados por la agrupación de algas y hongos y en todos los vegetales durante su fase asexual. Tenemos la reproducción se llama la reproducción, ya sabemos que es asexual,
vegetativa. Vegetativa. ¿Ocurre en dónde? Ocurre en vegetales. En plantas puede ser vegetativa, reproducción vegetativa natural. La misma planta lo realiza. ¿Y qué tipos tenemos? Puedes mencionar a los estolones, que son ramas rastreras. Ejemplo, la fresa, de esas ramas surgen nuevas plantas. Tenemos a los tubérculos, tenemos a los bulbos, tenemos a los rizomas. Tubérculos, bulbos y rizomas son tallos especiales, son tallos subterráneos, comestibles la mayoría porque almacenan almidón. Ejemplo de tubérculos: papa, oca, oyuco, mashua. De bulbos: ajo, cebolla. Rizomas son tallos subterráneos horizontales. No, todos estos tubérculos, bulbos y rizomas, al igual que el estolón, de estas partes de la planta surgen nuevos vegetales. El rizoma es un tallo subterráneo horizontal que se presenta, por ejemplo, ¿en qué vegetal? En el pasto. ¿Sí? En el pasto, en el maíz. El otro tipo de reproducción vegetativa, acuérdate, ocurre en plantas, es la artificial. ¿Por qué artificial? El hombre entra en acción. Tú agarras una planta y observas su rama, una rama con yemas, con brotes. Esa rama con yemas, con tu mano tú lo vas a romper, lo vas a fraccionar de la planta original. Y esa rama con yemas lo vas a sembrar al suelo. Y te vas a dar con la sorpresa que de esa rama surgen nuevos vegetales, gracias al ser humano. ¿Qué comprende la reproducción vegetativa artificial? Comprende a los esquejes, comprende a las estacas, comprende a los acodos y comprende a los injertos. Injertos, que se aprecia o se realiza en las plantas frutales, árboles frutales. Ya está. Ahora falta, ¿sí?, la reproducción asexual. Seguimos con organismos pluricelulares, sino que ahora hablamos de los animales. De los animales. Podemos hablar de varios tipos. La fragmentación, ¿sí? Eso se aprecia, por ejemplo, en la planaria, que es un platelminto gusano plano de vida acuática. Ahí tienes a la planaria. ¿Qué pasa con la planaria? Su cuerpo se parte en dos mitades más o menos iguales. De cada mitad surge un nuevo gusano. Surge un nuevo gusano. Esta fragmentación también se aprecia en la lombriz de tierra y en la estrella de mar. ¿De acuerdo? Estrella de mar. Otro tipo de reproducción asexual en animales es la gemación, que también lo vimos en levaduras, formación de yemas, el cual se separa apareciendo al final un nuevo progenitor. Se aprecia en los animales más simples, que son los poríferos, ejemplo, las esponjas, y en los nidarios, también llamados celenterios, ejemplo, la hidra, ejemplo, la hidra. Entonces, ahí está.
Y con eso tenemos nuestro resumen de la reproducción asexual en todos los seres vivos. Ahora, ¿qué vendría? Ahora vendría lo que es la reproducción sexual. Reproducción sexual. Habrá reproducción, acuérdate que en la reproducción sexual que participan los gametos. ¿Habrá reproducción sexual en plantas? Sí, pero solamente en este grupo de plantas, plantas superiores. A ese grupo de plantas superiores, llámale angiospermas. ¿Y cuando una planta es superior? Cuando presenta este órgano llamada la flor. La flor, ¿qué partes tiene la flor? Un tallito que sostiene a la flor llamado el pedúnculo floral. En la parte superior ese pedúnculo se dilata formando el tálamo. Insertos en el tálamo, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar hojas florales de color verde, de color vistoso, vamos a ponerle rojo, y también hay hojas florales que van a actuar como órganos reproductores. De acá actúa como órgano reproductor masculino y esta otra, que tiene forma de botella, actúa como órgano reproductor femenino. A la hoja floral de color verde, llámale sépalo. Al conjunto de sépalos, dile cáliz. La hoja floral de color vistoso es el pétalo. Conjunto de pétalos, llámale corola. Esta hoja floral me representa el elemento reproductor masculino, dile estambre, o el órgano reproductor masculino. Al conjunto de estambres, llámale androceo. Finalmente, esta última hoja floral, que tiene forma de botella, dile pistilo, es el órgano reproductor femenino. Y al conjunto de pistilos, llámale el gineceo. El esquema que estás mirando corresponde a una flor hermafrodita, también llamado flor perfecta. Cuando a una flor le dices hermafrodita, es aquella flor que tiene estambres y pistilos a la vez. Por acá vamos a extraer a un estambre, ¿de acuerdo? El órgano reproductor masculino. ¿Con qué otro nombre conoces al estambre? Microsporófilo. Microsporófilo es el órgano reproductor masculino de la planta. ¿Qué partes tiene el estambre? Un filamento. Y en la parte superior, dos dilataciones llamadas las anteras. ¿Qué hay dentro de las anteras? Dentro de las anteras vamos a encontrar a unas bolsas, a unas bolsitas. ¿Cómo se llaman cada una de estas bolsas? Se le llama el saco polínico, también llamado microsporangio. Microsporangio.
¿Qué pasa si es que yo amplifico a un saco polínico, a un microsporangio? ¿Sí? Este microsporangio, ¿sí? Este saco polínico contiene en su interior una célula llamada microspora. Esta microspora luego se convierte en los granos de polen o simplemente dile polen. Voy a resumir. ¿Y qué hay dentro del polen? ¿Qué es esto? Las células germinales maduras, el gameto masculino de las plantas. Se llama la célula espermática. ¿Cuántas células espermáticas son? 2. ¿Qué son las células espermáticas? Gameto masculino. Célula germinal madura. Conclusión. ¿Cómo se llama el órgano reproductor masculino? Estambre. ¿Cómo se llama el gameto masculino? Células espermáticas. ¿De acuerdo? Células espermáticas. Ya está. Por acá. Veamos el otro órgano reproductor. Tiene forma de botella. Se llama el pistilo. También llamado macrosporófilo. Macrosporófilo. Sinónimo pistilo. Es el órgano reproductor femenino. ¿Qué partes tiene? Un orificio llamado estigma, un conducto que es el estilo y una porción dilatada llamado el ovario. Dentro del ovario está el óvulo. Tú dirás, el óvulo será pues el gameto femenino, pero ese término óvulo es para mujeres, acá estamos en plantas. El gameto femenino no es el óvulo. El gameto femenino está dentro del óvulo. Mira cómo amplifico al óvulo. A este óvulo también se le conoce acá, al óvulo también se le llama el macrosporangio. Macrosporangio. ¿Sí? Este óvulo tiene muchas partes. Me interesa esta región central, circular. Llámale el saco embrionario. En el interior de este saco embrionario hay 7 células. Hay 7 células, de las cuales me interesan 2. Número 1 se llama la ovocélula. Esta ovocélula es el gameto femenino de las plantas. Número 2 es una célula grande llamada la célula polar. ¿Para qué sirve esa célula polar? Ahorita te lo digo. Ahorita te lo digo. La flor, si la flor contiene órganos reproductores, pues la importancia de la flor no es formar descendencia, formar plantitas, y para que ocurra eso, se va a llevar a cabo lo que es la polinización y la fecundación. ¿Qué es la polinización? Es cuando el polen se dirige al pistilo. Ya no te pierdes cuando digo polen y cuando digo pistilo. Hay 2 tipos de polinización, la directa y la indirecta. La directa ocurre en flores hermafroditas. Es cuando
el polen, ahí está el polen, ¿de acuerdo? Se dirige al pistilo de la misma flor. Por eso digo que es propio de flores hermafroditas. La polinización indirecta ocurre en flores unisexuales. Unisexuales. ¿Qué significa? Que son flores que o bien tienen estambres o bien tienen pistilos. A la vez no. ¿Qué dices? El polen de una flor se dirige al pistilo de otra flor. Y para que ocurra ello, participan los agentes polínicos. Agentes polínicos. Si el agente polínico es el agua, a esa polinización llámale hidrógama. Si el agente polínico es el viento, a esa polinización dile anemógama. Si el agente polínico son los insectos, ejemplo una abeja, a esa polinización llámale entomógama. Si el agente polínico es un ave picaflor, a esa polinización dile ornitógama. Si el agente polínico es usted, un ser humano, a esa polinización llámale artificial. Después de la polinización viene lo que es la fecundación. Tú sabes que fecundación es unión de gametos. Y en toda planta superior, en toda planta con flor, acuérdate que las angiospermas son plantas con flores, la fecundación es doble. La fecundación es doble. ¿Por qué doble? Porque participan los dos gametos masculinos, las dos células espermáticas, en donde uno de ellos se une con el gameto femenino y el otro, la otra célula espermática, se une con la célula polar. Se une con la célula polar. Por eso que la fecundación es doble. Veamos la primera fecundación. ¿Qué es esto? Es el gameto masculino. La célula espermática. ¿Qué significa? Ahí me he equivocado. Esta célula espermática se caracteriza por ser una célula haploide. ¿De acuerdo? Es una célula haploide, por eso lo colocamos la letra N. ¿Con qué se une? Con el gameto femenino, llamada la ovocélula, que también es una célula haploide. Ambas células se unen formándose una nueva célula, suma N más N, 2N, llamado el huevo o cigote. Este huevo o cigote desarrolla y se convierte en un embrión. Esta en una plantita, plántula, que aún está dentro de la semilla, quiere salir. En simultáneo, el otro gameto masculino, llamada la célula espermática, se une con la célula polar, que te lo dije hace un rato, que es una célula diploide, formándose un tejido, suma N más 2N, triploide, llamado el endospermo. ¿Qué es el endospermo? Es un tejido nutricio. Es un tejido nutricio que va a alimentar al embrión y a la plántula
durante la germinación. ¿Qué pasa cuando el ovario madura y desarrolla? Ese ovario se convierte en el fruto. ¿Qué pasa cuando el óvulo madura y desarrolla? El óvulo se convierte en la semilla. Por acá. Hablemos un poquito nomás sobre el fruto. Poquito sobre el fruto. ¿Qué es el fruto? Es el ovario maduro y desarrollado. Habrán tipos de frutos. Hay frutos secos, hay frutos carnosos. Un ejemplo de fruto carnoso, la manzana. ¿Cuáles son las partes de un fruto carnoso de una manzana? Ahí tienes una manzana partida por la mitad. ¿Cómo hablas tú? Cáscara. Dile mejor exocarpo. Exocarpo. Si deseas, dile epicarpo. Luego viene la porción comestible de la manzana, llamado el mesocarpo. Luego viene una envoltura conocida como el endocarpo. Y este endocarpo, que protege a la semilla. Acuérdate que dentro de la semilla está la futura plantita, semilla. Ahora quiero resumir al exocarpo, mesocarpo y endocarpo, dile pericarpo. En forma resumida, ¿cuáles son las partes de un fruto? Pericarpo y semilla. ¿Y por qué se caracteriza el fruto carnoso? Porque la porción comestible de este fruto es el pericarpo. ¿Qué parte del pericarpo? El mesocarpo. El mesocarpo. Y ahí tenemos lo que es la reproducción sexual en plantas con flores. Ahora viene la reproducción sexual en los animales. Al decir animales, ahí estamos incluidos, nosotros los humanos. Ojo a reproducción sexual. Principal característica, lo repito, participan los gametos. Cada visto bueno, cada check va a ser un dato importante. La reproducción sexual es parental. Significa que participan dos progenitores. Los individuos que intervienen en esta reproducción son individuos gonocóricos. ¿Qué es eso? Presentan gónadas. ¿Qué son las gónadas? Glándulas sexuales. La gónada de los machos, testículo. De la mujer, ovario. ¿Qué es un animal monoico? Monoico. También se le llama hermafrodita. Es aquel animal que tiene el órgano reproductor masculino y femenino a la vez. Se aprecia en las tenias, en las planarias, ambos son ejemplos de gusanos planos. Se aprecia en la lombriz de tierra. Y no te olvides del caracol. Caracol. La mayoría de los animales somos animales
Dioicos, individuos con sexos separados. Hablamos de machos y hablamos de hembras. Sí, la mayoría somos dioicos. ¿Qué más? ¿Qué es la fecundación? La fecundación, repito, es unión de gametos. En los animales hay dos tipos de fecundación: fecundación externa e interna. ¿Cuándo hablamos de una fecundación externa? Cuando los machos no tienen órgano copulador. Si quieres comparar con el humano, no tienen pene. Por lo tanto, la unión de gametos, la fecundación, se da generalmente en un medio acuático. ¿Quiénes? Muchos invertebrados, peces, anfibios. La otra fecundación se llama la fecundación interna. Fecundación interna. En esa fecundación los machos tienen órgano copulador que ingresa al genital interno de la hembra. Por lo tanto, la unión de gametos se realiza ¿en qué genital interno de la hembra? En las trompas de falopio, también llamado oviducto. ¿En qué porción de las trompas? Llámale ampolla. Ampolla. Se presenta en un grupo de peces cartilaginosos llamados los tiburones, reptiles, en algunas aves y de hecho en todos los mamíferos. En todos los mamíferos. Existen tipos de animales según el nacimiento. Clasificación de los animales según el nacimiento. Tienes a los animales ovíparos. El nacimiento es por huevos. Se presenta en todos o en la mayoría de los invertebrados, todos los invertebrados, y en todos los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, y en un grupo de mamíferos primitivos conocido como los monotremas. ¿Sí? Son mamíferos cuyo nacimiento es por huevo. Ejemplo, tiene pico de pato y cola de castor, el ornitorrinco. Otro ejemplo, tiene un pico tubular, equidna. Número 2, animales ovovivíparos. Ovovivíparos. En este caso, los huevos son retenidos parcialmente por la hembra y luego estos huevos salen al exterior para seguir desarrollando. Este tipo de nacimientos se aprecian en los tiburones y en un grupo de reptiles llamadas las serpientes. Serpientes. Animales vivíparos. Las crías nacen vivas en la mayoría de los mamíferos, menos los monotremas. Hay dos tipos de vivíparos. Los vivíparos aplacentarios, en donde las hembras a ausencia no desarrollan placenta. Las crías nacen vivas, pero muy inmaduras, porque no hay placenta. Una vez que las crías nacen, se arrastran sobre la panza de la hembra y se alojan dentro de una bolsa llamada el marsupio. Tú levantas ese marsupio, ahí están las tetas que libran leche y las crías alimentarse.
para seguir desarrollando. Ahí tienes a Jack el canguro, koala, demonio de Tasmania y a un ejemplo de marsupial americano llamada la zarigüeya. Finalmente vienen los vivíparos placentarios. ¿Qué pasa? Las hembras que presentan placenta, como nacen las crías vivas del todo formado. Se presenta en la mayoría de los mamíferos. Por ejemplo, los roedores. Ahí tienes al ratón. Los carnívoros. Ahí tienes al león. Ahí tienes a tu perro. Los cetáceos, mamíferos acuáticos grandes. Ahí está la ballena. Los primates, mamíferos más evolucionados por tener un cerebro desarrollado. Esto se presenta en los monos y en los humanos. Monos y humanos. ¿Qué toca? Tipos especiales de reproducción sexual. Tipos especiales de reproducción sexual. Podríamos hablar del hermafroditismo, que ya sabes en qué consiste. Este tipo de hermafroditismo solamente se aprecia en invertebrados. ¿Hay humanos hermafroditas? No, pero sí hay casos de pseudohermafroditas. Son mujeres normales, pero que tienen un pequeño detalle, que su clítoris es muy grande. Y el clítoris se parece bastante al pene del varón, pero solamente es clítoris grande. Segundo tipo, se llama la partenogénesis. Cuidado que este término San Marcos siempre lo pide. Partenogénesis. ¿En qué consiste? Cuando un individuo se forma de un óvulo no fecundado. Se forma de un óvulo no fecundado. Para nada interviene el espermatozoide. Este es propio de unas abejas machos, conocido como los zánganos. Zánganos. Y ahí tenemos la reproducción sexual en los animales. En los animales. Ahora viene un pequeño resumen sobre el aparato reproductor masculino. Varones, ¿cuáles son nuestras partes? Tú mencionas a los testículos. ¿Cuántos tenemos? 2. Alojados, ¿por qué bolsa? Por el escroto. El escroto, aparte de proteger a los testículos, este escroto le brinda una temperatura a los testículos de 35 grados, 2 menos que la de tu cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tienen los testículos? La primera, formación de espermatozoides. Se llama la espermatogénesis. La segunda, hormonal. Elabora una hormona sexual responsable de que a los varones les gusten las mujeres. Y esa hormona se llama la testosterona. Testosterona. Esta testosterona es elaborada por una célula que hay en los testículos y se le llama la célula de Leydig. Se le conoce con el nombre
de la célula de Leydig. Otro componente del reproductor masculino son las vías espermáticas. Son conductos por donde circulan los espermatozoides. Si te preguntan cómo se llama la vía espermática más larga, tú respondes el epidídimo. Hay una vía espermática, es la más larga, y es el lugar en donde maduran los espermatozoides. Hay una vía espermática conocido como el conducto deferente. Deferente. ¿Sí? ¿Qué pasa si el varón embaraza a cada rato a su esposa? Eso es malo. Él tiene que ser consciente e ir al hospital. Y el doctor le va a cortar ese conducto deferente. A ese corte, a ese método anticonceptivo, se le llama la vasectomía. Luego viene lo que es las glándulas anexas al reproductor masculino. Se encargan de elaborar un líquido nutritivo para los espermatozoides llamado el semen. ¿Cuáles son esas glándulas anexas? Dos vesículas seminales, una próstata, que es la glándula anexa más grande, y dos glándulas de Cooper. Estas glándulas de Cooper tienen como función lubricar el pene. Significa que el varón está excitado. Y no te olvides, el último componente del reproductor masculino es el pene. Se le llama el órgano copulador. ¿Qué significa eso? Ingresa a la vagina. Ingresa a la vagina. Eso es el reproductor masculino. Ahora viene el reproductor femenino. En forma resumida, señoritas, ¿cuáles son sus partes? Genitales externos, genitales internos. ¿Cuáles son los genitales externos de una dama? Las mamas, que se encargan de la elaboración de leche, a eso se llama la lactopoiesis, y también se encargan de la liberación de leche, a eso dile eyección. El otro componente, el otro genital externo, es la vulva, ¿de acuerdo? Acuérdate que la vulva tiene labios mayores, labios menores, tiene el clítoris, considerado como el punto G de la mujer, la zona más erógena de ellas. Ese clítoris, si lo comparas con el varón, es el homólogo, o sea, es el parecido al pene. Luego se aprecia una región limitada por los labios menores, conocido como el vestíbulo. En ese vestíbulo hay dos orificios. El orificio vaginal, por donde ingresa el pene, el meato urinario, por donde sale la orina. Además, en ese vestíbulo hay glándulas exocrinas, la glándula de Bartholin y la glándula de Skene. Ambas glándulas liberan el líquido lubricante. Significa que la mujer está excitada. Con respecto a los genitales internos, es hablar sobre la vagina, considerado como el órgano copulador, recepciona el pene, además sirve como canal para el flujo menstrual, ¿de acuerdo? Y sirve como vía de salida para el bebito. ¿Está bien? Viene el útero.
también llamado matriz. La pared del útero tiene 3 capas, que de afuera hacia adentro son perimetrio, miometrio, peri la capa externa, mio la capa media muscular y la capa interna se llama el endometrio. ¿Qué pasa si la mujer está embarazada y va a dar a luz? El miometrio, por acción de esta hormona llamada oxitocina, se contrae de manera enérgica. Significa que ella va a dar a luz, los dolores de parto. La capa interna del útero es el endometrio. ¿Qué pasa si la mujer, de acuerdo, no tiene intimidad? Porque aún no es la edad. Ese endometrio se desprende en forma de sangre. ¿Qué pasa? La mujer está menstruando. ¿Sí? La menstruación de la mujer. Ahora viene las trompas de falopio. Tú sabes que son 2 y es el lugar exacto del genital interno de la mujer en donde ocurre la fecundación, ¿sí? La unión de gametos. Lugar exacto de las trompas donde se lleva a cabo esa fecundación, llámale ampolla, también llamado tercio externo. Finalmente faltan las gónadas de la mujer, los ovarios. ¿Qué importancia tienen estas gónadas? La primera, ovogénesis, formación de óvulos. La segunda, hormonal, elabora hormonas sexuales. Una son los estrógenos y la otra es la progesterona. Estrógenos y progesterona. Y así, ¿no? Podemos seguir hablando, ¿no? Que el desarrollo humano, que el desarrollo prenatal, que el espermatozoide se une con el óvulo para formar el cigote. Este cigote se divide formando lo que es la mórula, que se convierte en blástula, en gástrula. Luego viene el embrión y al final el feto. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un resumen bonito sobre reproducción. Espero que sea de su agrado. ¿Sí? Se cuidan, chicos. Nos vemos. Hasta luego.